Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con nuestra clase de vocabulario, propiamente dicho. Quisiera avanzar en esta hora corrientes de teoría del conocimiento, por lo que respecta al problema de el origen y la justificación del conocimiento. Vamos a ver empirismo, racionalismo, intuicionismo y fideísmo. Con sus respectivas raíces. Esperemos que pueda cubrir todo en una hora. Empecemos. Vamos con el vocabulario griego. Vamos a empezar con la palabra empeiría. A ver, Brigitte. Ya, profe. Experiencia, información proporcionada por los órganos de los sentidos. Un ratito. A ver, espérese. Estaba con en la parte latina. A ver, empeiría, ya. Ya. Gracias. Bien, entonces, si quisiéramos traducir con una sola palabra, empeiría. Recuerden aquí, este es el espíritu suave que no tiene efecto en la pronunciación. Empeiría se traduce por experiencia. Bien. ¿Y qué entendemos por experiencia? Aquella información que es proporcionada por los sentidos, ¿sí? Bien, por ejemplo, el olfato nos da olores, la audición nos da sonidos, ruidos. Esa es información que nosotros captamos del mundo. Sobre todo estamos hablando de los sentidos externos, los 5 sentidos, para darnos cuenta del mundo exterior a nosotros. ¿Sí? Bien, tenemos el tacto, la vista y me falta uno más, el gusto, ¿sí? Los sabores. Y cuando hablamos de sabores, podemos estar pensando en algo subjetivo. A alguien le puede gustar el chocolate negro, a otra persona no. Bueno, en todo caso, aquí la palabra información se refiere a propiedades que nos brinda el mundo, ¿sí? Bueno, obviamente, de modo más preciso en qué consiste la experiencia, ya eso será cuestión de discutirlo en teoría del conocimiento. Bueno, vamos a la siguiente palabra. A ver, a partir de... A ver, empeiría nos vamos a experiencia y veamos, tenemos en el vocabulario latino, tenemos la palabra experiencia. Vamos a ver qué más se nos dice de ahí. A ver, Estefanía Cedillo. Sí, profe. A ver, vamos en la página 20. ¿Sí? La palabra experiencia. ¿Sí? ¿Puede leer, por favor?
profe, ya leo. Página 20. Ya, experiencia, aprehensión sensible por un sujeto de algo que se supone, dado. Es un modo de conocer. Dos sentidos primordiales. A, posibilidad de confirmación empírica y con frecuencia sensible de datos. B, hecho de venir algo dado anteriormente a toda reflexión o predicación. Ya. Gracias. Vamos a ver el... Bien, es un poco complejo. Vamos a ir partes por partes. ¿Ya? Entonces, una cosa es el significado de empeiría en griego y aparte tenemos qué significa experiencia. ¿Sí? Bien, en primer lugar, se nos dice que es un modo de conocer. ¿Sí? Bien. Modo de conocer, ¿sí? No escribo todas las palabras, estoy dejando de lado las preposiciones. Habrá que suplir para darle sentido, ¿sí? Un modo de conocer. No es el único, pero es sí uno importante. Y a propósito de pasada, o si quieren entre paréntesis, podemos estar pensando en el conocimiento que tienen otros animales no humanos, desde un mosco hasta un elefante, ¿sí? Una hormiga, un pez, un gusano, también tienen experiencias, ¿sí? Bien, pero concretémonos al caso del conocimiento humano, ¿sí? Noten una cosa que cuando estábamos viendo experiencia, me refería acá a los 5 sentidos, sentidos exteriores. También nosotros podemos tener un conocimiento sensible. A ver, cuando queremos hacer referencia a los 5 sentidos, más bien se emplea la palabra sensorial, ¿sí? Para hacer referencia a los órganos de los sentidos. Pero con ese calificativo, con ese adjetivo sensorial, estamos excluyendo las sensaciones internas, como puede ser, por ejemplo, la de cansancio, la de hambre, etcétera. Eso lo sabemos nosotros por un sentido interno, ¿sí? De en qué estado está nuestro cuerpo. Yo puedo sentir sed, pero eso no lo siento simplemente con la lengua, con el aparato gustativo, sino con otro sentido. Entonces, cuando hablamos de los sentidos, en, en el contexto del empirismo, de la experiencia, más estamos refiriéndonos al mundo exterior, no tanto al conocimiento de nuestra propia vida psíquica, ¿sí? Bien, entonces, pasemos acá. Solamente quería complementar esa idea con respecto a empeiría, ¿sí? Un modo de conocer, ¿sí? Esa es la experiencia. Ahora, conocer sensible, ¿sí? Modo de conocer, nuevamente hacemos referencia a los 5 sentidos, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense, se empieza diciendo que es una aprehensión. ¿Y qué es una aprehensión? Una captación, una apropiación, y nuevamente es de una información, ¿sí? Ahora, los sentidos lo que hacen es, y aquí está entre comillas, si yo quisiera decir que los sentidos
reciben cierta información que se supone que está dada por el mundo exterior, esa descripción de la actividad de los sentidos puede ser cuestionada. ¿Sí? Y de hecho lo ha sido, ¿sí? Sobre todo por corrientes críticas o idealistas, totalmente idealistas. Tenemos nosotros la idea de que hay un objeto, o si quieren ustedes, el mundo exterior, por otra parte, el sujeto que conoce. Movámonos simplemente a nivel sensible de los 5 sentidos. La observación, la vista es el sentido más poderoso. Veamos, por ejemplo, lo que es la visión. ¿Sí? ¿Cómo explicar la visión? Para ello, en primer lugar, necesitamos una fuente de luz. Puede ser el sol, puede ser un foco, una lámpara. Esa fuente de luz emite rayos luminosos, que es algo material. Se supone que choca contra el objeto, contra la superficie de los objetos, y rebotan. Y esos rayos impactan en nuestro globo ocular, y por lo tanto lo que hace el ojo es simplemente captar lo que nos da el mundo, ¿sí? Pero esta descripción que acabo de hacer está suponiendo que existe el mundo, que el mundo es el que aporta, el que proporciona cierta información, y que lo que hacen nuestros sentidos es simplemente algo así como dejarse impresionar o recibir pasivamente lo que nos da el mundo exterior, ¿sí? Hay filósofos que rechazarán esa manera de describir el aporte del mundo a nuestro conocimiento sensible, pero propiamente eso es ya materia de discusión en la teoría de conocimiento o la nociología. Entonces, es simplemente porque hay un problema con respecto a la existencia del mundo exterior. Ese es el debate entre realistas e idealistas, o de qué podemos nosotros conocer, si es que podemos, ¿sí? El debate entre dogmatismo, el agnosticismo, el escepticismo, ¿sí? Y además de si podemos conocer el mundo tal como es en sí mismo. Ya veremos, tendremos la ocasión en otra ocasión, no creo que sea en esta clase misma, la cuestión, la discusión entre realismo e idealismo. Pero es teniendo en mente ese debate por lo cual Ferrater Mora se expresa de modo muy cauteloso, prudente, indicando que lo que captan los sentidos, o lo que nos aporta la experiencia, se supone que está dado por el mundo exterior, ¿sí? A ver, modo de conocer ¿sí? Un modo de conocer, pongamos sensible, ¿sí? Digo, sensible es por referencia al uso que nosotros hacemos de nuestros 5 sentidos, ¿sí? ¿Qué más? Es una aprehensión, o si quieren ustedes, una captación de lo dado por el mundo, ¿sí?
Esto es de lo. Captación de lo dado. Y bueno, nuevamente pongo entre comillas, tal como está en el diccionario de Ferrater Mora, esta palabra porque no todos los filósofos se ponen de acuerdo sobre eso. ¿Sí? Por lo dado por el mundo. ¿Sí? Bien, por ejemplo, ustedes ven el pizarrón que tengo detrás de mí, es pizarrón blanco, es rectangular, podríamos decir es de tamaño mediano o pequeño. Eso es algo que nosotros podemos constatar por experiencia. Simplemente vemos, si yo paso mi mano por la superficie, voy a detectar que es liso, ¿sí? Entonces, esa información, esos datos constituyen la experiencia, ¿sí? Bien, ahora veamos un poquito más a profundidad. ¿Qué más está significado por la experiencia? A ver, volvamos. Aquí se dice dos sentidos primordiales, A y B. El primero dice confirmación empírica de datos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos tratando de averiguar si es que una hipótesis es correcta o no, podemos nosotros apelar a la experiencia y podemos decir, la experiencia nos confirma o nos refuta esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, ese es un significado adicional, ya más específico y más bien está dentro del contexto de filosofía de la ciencia o epistemología. ¿Sí? Experiencia como confirmación de un dato. ¿Sí? A ver. A ver, voy a poner dos significados. ¿Sí? Bien. Confirmación de datos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo famosísimo, que está tomado de la vida de los apóstoles, en el Evangelio, en verdad. Había un apóstol Tomás, Santo Tomás, que era incrédulo. Cuando Jesucristo se les apareció después de la resurrección, decía paz a vosotros, ¿sí? Cuando los apóstoles le contaron a Tomás que les visitó Jesucristo, él no creía. Decía, si no meto mis manos en la llaga, no creo. Es ver para creer, ¿sí? Y en una segunda ocasión, Jesucristo se les apareció a los apóstoles y estaba ahí presente Santo Tomás. Y le dijo, Tomás, ven, métela tu mano en la llaga, en mi llaga. ¿Sí? Y obviamente ya no hacía falta, puesto que ya lo estaba viendo. ¿Sí? Uno simplemente, si es que confía en los sentidos, basta, podríamos decir, ver para creer. Ya basta que yo vea. No hace falta que confirme con el tacto. Eso ya sería una doble confirmación. Uno por la vista, otro por el tacto. Ahí tenemos una reconfirmación, pero Santo Tomás,
es un ejemplo de un empirista, que si no veo, no creo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, ahí la experiencia en el sentido de confirmación, ratificación o comprobación, pero por medio de los sentidos, ¿sí? Principalmente por medio de los sentidos, ¿sí? Bien, ahora fíjense el significado B. Dice, hecho de venir algo dado anteriormente a toda reflexión o predicación. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la predicación? ¿Sí? Recuerden, ¿qué es lo que hace una predicación? Simplemente atribuye una propiedad a un objeto. O si quieren ustedes, enuncia ese hecho de que un objeto tiene una propiedad. Eso normalmente se lo simboliza por S es P. ¿Sí? Por el S significa el sujeto, la P predicado. ¿Sí? Ejemplo, el pizarrón es blanco. El pizarrón es blanco. Eso es una predicación. Pero la experiencia sería anterior a la predicación. Por eso pongo prepredicativo, antes de la predicación. ¿Qué pasa? Yo, cuando afirmo el pizarrón es blanco, estoy haciendo varias cosas intelectualmente. Por favor, denme un segundito, por favor. A ver, miren, quiero explicar este segundo significado que tiene la palabra experiencia y sí tiene algo de teoría ahí detrás. No es experiencia, no es la noción de experiencia que se maneja en el lenguaje ordinario. Ya es algo técnico de nuestra disciplina, de nuestra área de conocimiento. Estoy diciendo, tratando de explicar qué es un hecho prepredicativo. Eso es la experiencia, según este segundo significado. ¿Sí? Les ponía el ejemplo de pizarrón blanco. El pizarrón es blanco. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de decir, de pronunciar, de afirmar esa oración, de por medio, inconscientemente, estamos nosotros realizando varias actividades. En primer lugar, estamos identificando el objeto que está detrás de mí como pizarrón. No es simplemente una cartulina, no es un papel, es un pizarrón. Sabemos que es un pizarrón, pero simplemente porque desde pequeños hemos aprendido a usar correctamente esa palabra. Y por lo que respecta al predicado ser blanco, nuevamente, al aprender el lenguaje, y eso es algo difícil, nosotros sabemos qué objetos son blancos, cuáles son crema, color hueso o simplemente cualquier otro color. Pero hasta poder distinguir hasta dónde va el tomate, desde dónde empieza el rojo, o dónde termina el tomate y dónde empieza el amarillo, eso cuesta mucho esfuerzo. Y puede ser que al comienzo confundamos. Al igual que un niño pequeño de, diga usted, 3, 4 años, tal vez puede confundir a una vaca con un toro, ¿sí? Entonces,
Pero una vez que nosotros ya dominamos el lenguaje, aplicamos las palabras al referente adecuado. Eso toma tiempo, ¿sí? Debe ser cuestión de años. Y nosotros lo hacemos inconscientemente, desde el primer día de nacidos. Tenemos que captar reglas para usar correctamente el lenguaje. Y eso no requiere ninguna habilidad especial, ¿sí? Como estamos hablando del aprendizaje de la lengua materna. Entonces, el cerebro realiza varias actividades que terminan con la enunciación de esa oración. El pizarrón es blanco. Pero al momento de, en primer lugar, decir que el objeto que está detrás de mí es un pizarrón, ¿sí? Y luego darle una propiedad, eso nosotros lo hacemos de modo sencillo, pero quiero hacerles caer en cuenta de que hay varios procesos detrás de esa oración. Procesos que tienen que ver con lo que nos ofrece supuestamente el mundo exterior, y nuestra actividad intelectual está usando ciertas categorías para calificar el objeto que está detrás de mí. ¿Sí? Bien, no es simplemente una pared. ¿Sí? Es un pizarrón y bueno, tiene determinadas características. Entonces, para llegar a formular una oración, me estoy basando en algo que es anterior a ese proceso mental de clasificación o identificación del objeto y reconocimiento de la propiedad que yo quiero atribuir. Lo que está dado antes de la predicación, eso sería la experiencia en este segundo sentido. Eso es algo pre-predicativo. Y obviamente esta palabra es, supongo ni siquiera en el ámbito de la lingüística, es algo típicamente filosófico, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo que les he estado indicando y que es un proceso natural en el ser humano que no requiere ninguna capacidad específica, ¿sí? Tenemos un instinto como para aprender nuestra lengua materna, pero eso obviamente toma años y bueno, todavía seguimos aprendiendo nuestro idioma. Bueno, entonces, experiencia en dos sentidos, ¿sí? Como confirmación de datos y finalmente como aquello anterior a la predicación, ¿sí? Y nuevamente, fíjense que reaparece en las varias significaciones que tiene la palabra, esto de dado por el mundo, ¿sí? Claro, eso es lo que afirmaría un realista directo, pero obviamente hay problemas para eso y bueno, hay otras posiciones. Bueno, finalmente pasemos a empirismo. En base a estos dos conceptos, vamos a la primera corriente, que es la que deseo explicar esta tarde, la del empirismo. A ver, quisiera que nos ayude. A ver, Denise. Sí, profe. Ya le busco. Ya. Nos dice en qué página está, por favor. Es en la parte, a ver, tiene que ser en la parte griega, porque es como, está relacionado con empeiría. Entonces, dejemos el latín a un lado y volvamos al griego. Ya, profe, en la página 5. Ya, perfecto, gracias. ¿Le escuchamos? Empirismo. Doctrina relativa a la naturaleza del conocimiento.
según la cual el conocimiento se adquiere y se justifica o valida mediante la experiencia de los sentidos. Ya, gracias. Bien, entonces, bien. A ver, bueno, ustedes saben que me gusta relacionar las corrientes como propuestas de solución a un determinado problema, ¿sí? Entonces, más bien, voy a empezar por la formulación en realidad son dos problemas que están estrechamente relacionados, tal como lo acabó de leer Denise, ¿sí? La cuestión del origen y la justificación del conocimiento, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, primer problema es la cuestión del origen o la fuente. ¿De dónde obtenemos nuestro primer conocimiento? ¿Sí? Si es que pensamos nosotros en toda la información, todos los datos o los conocimientos que tenemos, la pregunta es la de ¿cuál es el primer conocimiento que el ser humano adquiere? ¿Sí? Está dado por qué. Y ahí hay varias propuestas, ya las voy a poner. Ese es un primer problema, el del origen. ¿Sí? Segundo problema, el del fundamento, o si quieren ustedes, la justificación. Si nosotros nos preguntamos por cuál es la base, ¿sí? O si quieren ustedes los cimientos del conocimiento, entonces este segundo problema está relacionado con el anterior, pero en sentido estricto son dos problemas que podemos tratarlos por separado. Bien, sin embargo, las respuestas, tanto como al uno como al otro, son semejantes y se agrupan dentro de varias corrientes, ¿sí? Que dan respuesta a ambas problemáticas. A ver, entonces, ¿cuáles han sido las respuestas más usuales, más populares? Les voy a mencionar 4. ¿Sí? La experiencia, la razón, en tercer lugar, la intuición y finalmente la fe. ¿Sí? Bien, entonces vamos con este antecedente, o con esta formulación del problema, veamos qué es el empirismo. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá. Empirismo, racionalismo, intuicionismo y finalmente el fideísmo. ¿Sí? En latín, fe se dice fides, fides fidei. Eso es la quinta declinación.
Nosotros no vamos a ver esa declinación. Avanzaremos, creo, máximo hasta la tercera. Y bueno, de aquí viene, por ejemplo, la palabra fidedigno, o sea, digno de fe. Fidedigno, fidedigno. ¿Sí? Bien, el fideicomiso. ¿Sí? Fides significa fe, la fe. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí estas 4 corrientes que tratan de responder a estos 2 grandes problemas de la teoría del conocimiento, la cuestión del origen y de la justificación. Bien, entonces como definición de empirismo, vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? A ver, es una doctrina nociológica o de teoría del conocimiento que sostiene que tanto el origen como la justificación del conocimiento es la experiencia. ¿Sí? El origen y la justificación del conocimiento es la experiencia. ¿Sí? Experiencia sensible. Esa es la definición de empirismo. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros tratamos de caracterizar una corriente, tiene que ser con relación a un problema. Esa corriente que propone como solución a un interrogante. ¿Sí? Bueno, aquí en realidad tenemos dos problemas. ¿Sí? El principal de ellos es la cuestión de la justificación. ¿Sí? ¿Por qué cree usted? ¿En base a qué cree usted tal cosa? Puede decir, lo he visto. Yo mismo lo he visto. Eso es empirismo. ¿Sí? Bien, avancemos un poco más. Vamos hacia la segunda corriente. ¿Sí? Sabemos lo que es empirismo. Pasemos al racionalismo, pero antes de eso, primero veamos qué es la razón. ¿Sí? Para eso tenemos que ir a la parte latina. ¿Sí? Y Santiago. Sí, Marcelo. Tiene ahí, vamos, busquemos en la parte latina, vamos a la letra R y veamos Página razón. 28. Un ratito, razón. ¿Sí? Por favor, leamos. Razón. 2 significados predominantes. 1. Es la facultad o capacidad atribuida al hombre de alcanzar conocimiento de lo universal o necesario. 2. Un principio de explicación de las realidades. La razón explica por qué algo es como es y no de otro modo. Ya, muchas gracias. Bien, aquí lo que nos interesa principalmente es el primer significado. ¿Sí? A ver, verán. Entonces, pongamos 2 significados. ¿Sí? En primer lugar, la razón está entendida como una capacidad de conocimiento. ¿Sí? Capacidad o facultad, un poder de conocimiento. ¿Sí? ¿Conocer qué cosa? Se nos da 2 características del objeto que es típico del conocimiento racional. ¿Sí? Conocimiento de lo universal y necesario. ¿Sí? Capacidad de conocer lo universal
y lo necesario. Esto se refiere principalmente a las leyes. Y las leyes, sabemos nosotros, forman parte de una teoría, ¿sí? Universal es lo que sucede en todo tiempo y lugar, y necesario es lo que tiene que ser así, ¿sí? Lo que no puede suceder de otra manera. Pensemos, por ejemplo, en las leyes de la física. El átomo de hidrógeno tiene un electrón. Eso es todo. Todo átomo de hidrógeno, para ser lo que es, tiene solamente un electrón en su corona. Eso es universal y necesario. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a la razón, a esa capacidad, ¿sí? Bien. Ahora, se indica ahí que es una capacidad que se atribuye al ser humano. Bueno, eso está cuestionado. No, nosotros no vamos a tener el monopolio, los únicos que sean racionales, ¿sí? Creo que podemos conceder que otras especies de animales no humanas también tienen un conocimiento de lo universal y necesario, ¿sí? Por más que puede ser, no sea tan fino, tan detallado como nuestro conocimiento racional, pero la diferencia sería de grado, de nosotros más, los otros animales un poco menos, pero no como pensaba Aristóteles, el hombre sí, los otros no. ¿Sí? Bueno, creo que está superada esa visión antigua. Entonces, esto es un significado de la razón. Por otra parte, razón está entendida como lo que explica la naturaleza o el ser de una entidad. Ese es un sentido ontológico de lo que es la razón. ¿Sí? Aquí, este primer significado tiene que ver con el conocimiento. En cambio, el segundo significado tiene que ver con el ser de las cosas. ¿Sí? A ver. A ver. Fíjense, dice, explica por qué algo es como es y no de otro modo. Eso es parte de la necesidad. ¿Sí? Entonces, principio de explicación. ¿Sí? Obviamente, aquí estamos entendiendo que la razón es aquello que me dice por qué sucede algo. ¿Sí? Y entonces está a nivel de la realidad. ¿Sí? Es algo ontológico. Entonces, el primer significado es nociológico, el segundo ontológico. ¿Sí? Bien, eso es razón. ¿Sí? Por lo menos estos dos significados. Y para terminar nuestra clase de hoy, pasemos a racionalismo. Seguimos en la parte latina. A ver, ¿está aquí Juan? Sí, profe. A ver, veamos dónde está racionalismo. Ya la tengo. Ya, a ver, verán, vamos al racionalismo nociológico. ¿Sí? A ver, perdón, me pasé de la hora, yo pensaba que tenía dos. Suspendamos aquí la clase, discúlpenme. Aquí termino. ¿Me puede anotar a mí, Milena Serpa, llegué tarde? Ya. Yo también, profe, Juan Ordóñez, no sé si estuve en la lista, llegué un poquito Ya, tarde. perfecto, este rato le pongo
Muy amable, profe. Ya, Hasta luego. ¿alguien más? ¿Ya están los dos? Bueno, discúlpenme, hoy solo tenemos una sola hora. Bueno, me despido, una buena tarde. Por favor, háganme acuerdo, yo no quisiera pasarme más allá de la hora porque estoy quitando tiempo al próximo profesor. Y a ustedes también. Sí. Bueno, disculpen, una buena tarde, hasta luego. Gracias, Gracias, Marcelo.